Hola, hola, bienvenidos una vez más a Diálogo Live, gracias por quedarte. Hoy me acompaña mi esposito, Efraín Gatús, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí siempre. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Muy bien. Bueno, primero te quería preguntar, de toda esta prédica tan impactante, porque el motivo tiempo, el tema tiempo siempre es algo que nos mueve, ¿qué fue lo que más te impactó? Bueno, yo creo que la parábola de Jesús que utilizó el pastor como ejemplo está muy bien porque Jesús puso un ejemplo muy claro de qué pasa o las consecuencias de cuando por estar ocupados en aquello que no es de Él, básicamente, podemos perder la oportunidad de servirle a Él, de la invitación que Él da, ¿no? Y puede a la larga ser perjudicial para nosotros. Me gustó el ejemplo bíblico porque realmente Jesús le da importancia a nuestro uso del tiempo. Esto estuvo muy interesante, sobre todo me gustó cuando dice, Jesús vino a salvar a Israel, en teoría, pero al ser rechazado le abrió a todo el mundo la oportunidad de ser salvo. Suena como que debió haber sido así, pero en realidad es porque Israel no le dio el puesto que tenía que haber sido, ¿no? Es muy bueno. Y bueno, a ver, ¿qué otra? A mí me pareció muy interesante cuando mencionó la parte del llamado, que ya tenía más que ver con su tesis, ¿no? Porque decimos, Jesús, en la parábola dice que hubo un llamado. Entonces, identificar ese llamado en cada quien. A ver, ¿qué nos puedes comentar acerca de los Algo que me llamados? gusta de eso es cuando él dice que cuando recibes el llamado de Jesús, cuando aceptas el llamado de Dios, debes evaluar el costo. Nadie se pone a construir un edificio sin sacar bien los cálculos, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que Dios muchas veces ese llamado no nos muestra todo. Muchas veces el llamado de Dios es algo breve, como cuando Abraham le dijo, sal, te voy a llevar a otra tierra. Eso fue toda la información que él recibió y él hizo caso. Entonces muchas veces creo que ese llamado de Dios no es tan claro precisamente porque si nos mostrara todo lo que implica, yo pienso que Nos abruma. nos abrumaría muchas veces, sí. Y entonces yo creo que Dios también conoce a cada uno de nosotros y sabe qué mostrarnos, qué decirnos para llevarnos a eso. Pero creo que es muy importante, perdón, la evaluación de Dios me da un llamado, ¿qué consecuencias va a tener en mi vida si sigo este llamado? Eso es importante evaluarlo. Claro, y tener en cuenta de que Dios nos mostró algo, pero probablemente en ese proceso van a haber crecimiento, Claro. no estancarnos tampoco de, bueno, Dios me dijo salgo y ya, me quedé. Claro. Es como que siempre ir buscando de, Dios, ¿qué me va a decir ahora? ¿No? Ir buscando ese progreso. Otra cosa que me llamó la atención, que a todos los hombres y mujeres que Dios llama, ellos no han estado así como de vagos, así como que no tengo nada que hacer, sino que siempre han estado como ocupados, ¿no? Como que la excusa de que no tengo tiempo la podrían haber dicho, porque Claro. todos estaban ocupados. Pero aún así dispusieron del tiempo para obedecer. ¿Qué opinas tú sobre esa disposición del tiempo, de esa administración del tiempo? Bueno, yo creo que en eso del llamado es muy interesante, efectivamente, que Dios te llama en medio de tu día a día, en tu ocupación, por así decirlo. Y en muchos casos Dios usó lo que estos hombres y mujeres de Dios tenían. Como Moisés, que Moisés lo que tenía era una vara y Dios le hizo entender, eso que tú ya tienes, ahora conmigo va a ser usado para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces el llamado de Dios te va a hacer salir de tu zona de donde estás, de confort, de comodidad. Muchas veces el llamado de Dios involucra lo que ya estás haciendo. Pienso en Samuel, él recibió el llamado de Dios siendo un niño, él en el templo. Después de recibir el llamado, él ya estaba en el lugar donde debía estar, siguió en el templo creciendo, ¿no? Cambio de David fue como muchos pasos hasta llegar a ser rey, ¿no? Pero lo que él hacía, por ejemplo, como pastor, le sirvió en su vida, en fin, que lo que quiero decir es que hay variedad, que no nos quedemos solo con una forma de entender el llamado de Dios, porque cada historia es diferente. Mi historia con Dios es diferente a tu historia con Dios y cada uno tiene su historia con Dios. Y con respecto al tiempo, para mí, en mi experiencia, yo soy muy obsesivo del tiempo, es un tema que me gusta.
Sí, por eso eres ideal para hablar de esto. Puede ser, a mí me gusta mucho hacer muchas cosas, muchos proyectos. En mi caso, sin duda, eso que el mismo Jesús menciona, el planificar antes es crucial. Antes de embarcarnos en un proyecto, así sea para Dios, antes de hacer algo, tenemos que de verdad sentarnos a planificar. Ese paso es muy importante. Y después, a partir de ahí, bueno, el no distraerse, que justo también es parte de la parábola de Jesús. Estas personas recibieron llamado de Dios, pero están distraídos con cosas. Entonces, evitar en lo posible aquello que nos distraiga del llamado de Dios en nuestras vidas. Eso es muy importante. Y eso incluye, y de nuevo, por eso cada historia es diferente, puede incluir relaciones, puede incluir cosas que hacemos, puede incluir muchas cosas, ¿no? Entonces, cada uno debe evaluar y pensar, ¿esto me está distrayendo o me está acercando a lo que Dios me llamó? Es continua, una evaluación continua, creo yo. Sí, bueno, justo me hiciste acordar unos consejitos prácticos que decían como que antes de dejar de comer fruta porque es dulce, empieza a dejar de tomar Coca-Cola, igual con el tiempo. Antes de decir renuncio a todo, empieza a dejar de ver tanto Netflix, saca las cosas que te están distrayendo y ahora ves si de verdad puedes o no puedes con tu tiempo. Pero antes de tomar decisiones así, de dejar un proyecto o algo. O puede darse el caso que parte de tu llamado sea de dirección y de creatividad y más bien tienes que ver películas y todo para, ¿sabes? Como cada Depende quien es diferente, de cada quien, exacto, claro. como, no hay que poner como una lista, esto sí, esto no. Cada quien tiene que evaluar continuamente qué nos acerca y qué nos aleja del llamado de Dios. Es cierto, algunos que quieren hacer cine tienen que ver Netflix y Dedicarse, ver claro, películas. dedicarle tiempo a películas, claro. Muy buena esa acotación porque uno Claro. siempre como que se enfoca mucho en lo No necesariamente es malo, depende de claro, cada caso. no, exacto. Todo es muy como Claro. depende. Bueno, y no sé que obviamente no solo nuestra iglesia, todas las iglesias del mundo necesitan que las personas acepten el llamado de Dios y pongan su servicio para que siga funcionando la iglesia, ¿no? Entonces es un llamado no solo a la iglesia de Múnich o a la iglesia de Augsburg, que nosotros somos allí pastores y referentes, sino a toda la iglesia, todo el que nos esté viendo, así sea de cualquier parte del mundo, entienda que hay un llamado de Dios para administrar nuestro tiempo y darle ese chance. Bueno, como pastor referente de misiones, ¿tendrías algo que decir al Claro respecto? que sí. Yo pienso que lo que hacemos en la iglesia es una gran mayoría, no sé el porcentaje, pero yo así adivinando diría 90% de las personas que sirven en las iglesias lo hacemos de forma de voluntariado. No lo hacemos, no nos pagan para eso. Es voluntariado, ¿no? Y estaba pensando mientras hablabas, ¿cómo funcionan estas grandes organizaciones de defensa de derechos humanos, estas grandes organizaciones para salvar el planeta, animales, contaminación? La mayoría de esas, la mayoría de las personas que trabajan ahí lo hacen de forma voluntaria. Dedican tiempo de su vida. ¿Por qué? Porque encontraron algo que les apasiona, un llamado en su vida de yo tengo que dedicar mi vida a salvar a las ballenas, por ejemplo. Entonces son personas que trabajan, pero piden sus vacaciones y dicen este mes yo voy a estar dedicado durante mis vacaciones a ser activista en una organización para la defensa de las ballenas, por poner un ejemplo. Sí. Básicamente encontraron algo que les apasiona. Y yo creo que para nosotros, que necesitamos también gente que sirve en las iglesias, tenemos que la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué lo hacemos? Y realmente lo servimos en la iglesia por amor a Cristo, por pasión a Cristo. Cristo nos dio todo el sentido de nuestras vidas. Y encima nos da un llamado para darle a conocer. Entonces, ¿cuál es la clave para aquellas personas que tengan dudas? Oye, no sé si servir, no tengo tiempo, ¿cómo hago? Conocer a Jesús, apasionarse por Jesús, encontrar a Jesús. Y una vez que te das cuenta de lo que Jesús es, entonces tú dices, yo tengo que hacer algo por Jesús. Tengo que hacer algo por lo que, como consecuencia de. Entonces el llamado es a apasionarnos, porque lo hacemos por Jesús y para Jesús. No hay otra razón. Es como muéstrame tu fe sin tus obras. Claro. Si estás apasionado por Jesús, vas a hacer algo al respecto. Sin duda, es consecuencia de. Entonces, esa duda puede indicar más bien que hace falta profundizar, conocer más a Jesús a través de la palabra, a través de la oración, para que entonces pueda la persona entender, yo voy a servir a Jesús.
Que no, como decía el pastor, no significa voy a ir mañana a renunciar al trabajo, no. Pero significa que, claro que tenemos tiempo, todos tenemos tiempo para dedicarle a Dios, sin duda. Lo que tenemos que es que apasionarnos y a partir de ahí reorganizar quizás nuestra vida un poco, pero lo primero es la pasión, creo yo. Sí, bueno, es verdad, los proyectos uno los concluye cuando te mueve esa motivación hasta el final de esto me apasiona, lo quiero lograr, quiero verlo realizado. Entonces, asimismo con cualquier área de nuestras vidas, ¿no? Y algo muy importante es que el servir a Cristo no es solamente acá en el púlpito o en cosas que se ven a simple vista, ¿no? Es súper importante que todos entiendan que hay un llamado para cada quien en diferentes áreas, ¿no? A ver, cuéntanos. Lo que dijo el pastor al final, sin duda. Porque el culto realmente en la mayoría de la iglesia estamos hablando de 2 horas, 3 horas a la semana. Si servir a Dios solo es 2, 3 horas a la semana, hay algo mal. Eso no es solo. No funciona así. Hay mucho más. El lunes, ¿qué puedo hacer yo el lunes para servir a Dios? Y acabo de pensar, por ejemplo, en el llamado de Pablo. Dios llama a Saulo y lo transforma, la luz lo enceguece, en fin, recibe un llamado de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Él se fue durante un número de años, creo que 3, a prepararse. Y eso también es parte del llamado de Dios. Es como que de lunes a viernes, ¿qué hago? Bueno, de lunes a viernes, ¿qué hacía Pablo, por así decirlo, en la analogía? Él estudiaba la palabra, él oraba, él empezó a conocer a Dios. Entonces, y además trabajaba. Y encima trabajaba. Entonces, claro, si Dios te dio un llamado, en el proceso a que se cumple ese llamado, tenemos que prepararnos. Tenemos que leer la palabra, tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que orar, tenemos que conocer a Dios. Porque eso es parte de lo que decía el pastor. No, el éxito también es todo el proceso. Y es algo que tenemos y podemos hacer de lunes a sábado, ¿no? Fuera del templo. Cierto. Bueno, sí. Muchos consejos acá, como de diferentes tópicos que se tocaron durante la prédica. Si podríamos resumir como en cortitos para que esta semana todos los que nos estén viendo podamos tomar acción. Sí, bueno, yo voy a usar un ejemplo dramático quizás. Cuando tuvimos una hija cuando tenía 1 mes y se enfermó, tuvo una enfermedad muy complicada, se le detectó. Tiempo tuvimos para todo lo que tuviera que ver con ella. Teníamos nuestra agenda, trabajábamos, pero cuando nuestra hija enfermó, si había que ir al hospital, si había que quedarse, lo que hiciera falta, por supuesto que teníamos tiempo. Entonces, a veces el decir no tengo tiempo es una excusa, porque realmente lo que esconde es lo que no quiero es quizás comprometerme a algo, quizás eso es lo que puede estar detrás. Pero cuando algo es importante para nosotros, hay tiempo. Y si Dios de verdad es importante para nosotros, pues claro que vamos a poder encontrar la forma, con su ayuda, de encontrar tiempo para el llamado que nos ha dado. Así que todos, independientemente de nuestro trabajo, de lo que hagamos, estoy seguro, convencido de que con ayuda de Dios podemos conseguir tiempo para servirle. Amén. Bueno, sí, yo no quiero ser como esos que se perdieron el banquete. ¿Y tú? Claro. Así que bueno, muchas gracias, Efraín, mi esposito. Y gracias a todos ustedes por vernos. Nos vemos el siguiente Diálogo Live. Dios te bendiga. Chao. Tanto tiempo queriendo que eso no te entiendes.